Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a programar a los enemigos. Vamos a irnos a la carpeta Scripts y vamos a crear un script para el enemigo. Create script y vamos a llamarlo enemy. Vamos a abrirlo para editarlo. Vamos a empezar como siempre por las variables. El enemigo, cuando intenta moverse a la casilla donde está el jugador, en vez de moverse, lo que hará, porque no podrá moverse, la está ocupando el jugador, lo que hará será golpear al jugador. Y básicamente el efecto que tendrá será quitarle comida al jugador, quitarle la energía. Entonces, vamos a definir una variable entera que tenga el valor de daño, es decir, los puntos de comida que le va a quitar al jugador. Y lo voy a llamar player damage. ¿Qué más? Vamos a definir una variable privada para el animator, para poder activar los triggers que van a activar las animaciones y van a hacer que cambien los estados. Animator, y lo voy a llamar animator. Luego también voy a definir otra variable privada de tipo transform, que va a referenciar el transform del jugador, ya que vamos a necesitar a la hora de mover los enemigos que el enemigo sepa dónde está el jugador, para así moverse dependiendo de la posición en donde esté el jugador. Y lo voy a llamar target, objetivo. Luego otra también que va a ser de tipo bool, de tipo lógica, y se va a llamar skip move, de forma que los enemigos se muevan un turno sí y un turno no, se muevan intermitentemente. Entonces, cuando esto esté verdadero, no se va a mover, ese turno no va a hacer nada y ya al siguiente, pues sí se va a mover. ¿Qué nos falta? Pues creo que con esto ya tenemos todas las variables definidas. Vamos a asignar la referencia al animator. Pues vamos a utilizar el awake. Muy importante, enemigo también utiliza el código de movimiento moving object. Así que vamos a hacer que enemigo herede de moving object. Y ahora, como moving object tiene un awake que es virtual, pues vamos a hacer que enemigo lo sobrescriba. Pues igual, ponemos protected, override, y aquí nos sale el awake. Si estáis usando otro editor, pues escribid por protected, override, void, awake. Y justo antes o después de llamar al awake de la clase base, obtenemos el animator, la referencia al componente animator. Voy a implementar el método abstracto para que deje de aparecer ese error. ¿Dónde ha aparecido? Aquí abajo. Lo voy a poner justo aquí. Y voy a quitar esta línea que hace que salte una excepción, evidentemente porque no hay código, como diciéndole al programador cuando se ejecute el método que se le ha olvidado implementar este código. Falta código aquí. A mí no se me va a olvidar porque lo tengo escrito en la guía que estoy siguiendo mientras estoy grabando este vídeo. ¿Qué más? Vamos ahora con el start, ya que tenemos que inicializar la referencia al transform del jugador. Protected, override, void, start. Tenemos que sobreescribirlo porque el método start también existe en la clase base. Y tenemos que mantener esto, ya que si no, no se ejecutaría el cálculo de movement speed. Eso sí, antes o después del base start vamos a asignar
la referencia al target, que va a ser la referencia al transform del jugador. Así que lo que vamos a hacer va a ser obtener la referencia al objeto player. Y lo vamos a hacer buscando un objeto por su tag. Así que vamos a poner GameObject.findGameObject with tag. Fijaos que estoy usando la versión que no tiene la S. La que tiene la S devuelve un array. Esta es la que estoy usando, la que devuelve solo un objeto. Entonces, ahora aquí le tengo que pasar el nombre del tag, que se llama player. Fijaos, el objeto player tiene el tag player. Esto equivaldrá al objeto player, ya que va a estar en la escena. Ahora, para acceder a su transform, .transform. Y ya en el start podré utilizar, se asignará la referencia al transform del jugador. Vamos a seguir. Vamos a implementar, es decir, sobreescribir este método, el attempt_move. Intenta moverse. Así que voy a hacerlo igual, protected, override y ya el que queda, attempt_move. Lo que voy a hacer antes de que se llame al código que hace el movimiento va a ser comprobar si en este turno tengo que moverme, ya que los enemigos van a moverse un turno sí, un turno no. Por eso tenemos esta variable skipMove. Así que arriba, antes de llamar al código que hace el intentar movimiento de la clase base a este método, voy a poner si hay que saltarse el movimiento, pues entonces desactivo la variable para que en el siguiente turno no entre y hago un return para que todo lo de aquí abajo no se ejecute. Es decir, si hay que saltarse el movimiento, pues lo desactivo para que la próxima vez no entre en el if y salgo. Y ya aquí termina la ejecución de este método y no se mueve. Ahora, la siguiente vez que se ejecute el intentar movimiento, esto va a valer falso porque el anterior se ha establecido y al valer falso ya sí se va a hacer el movimiento. Y una vez que se haga el movimiento, me interesa decir que en el próximo movimiento se lo salte. Y ya con este código que hemos añadido antes y después, el método attempt_move ejecutará el attempt_move de la clase base una vez sí y una vez no. Una vez sí y una vez no. Y bueno, ya tenemos este método. Ahora alguien tendrá que llamar a este método. Así que vamos a crear un método público que vamos a llamarlo move, de mover. Y si no, move enemy. Este método, ¿quién va a mover a los enemigos? Pues de eso se va a encargar el Game Manager cuando lo programemos en el siguiente vídeo. Para mover al enemigo tenemos que ver en qué dirección se va a mover. Así que lo primero va a ser definir dos variables enteras, xdir e ydir. Aquí dice que no están siendo usadas, pues ahora las usaremos. ¿Qué más? Pues ahora necesitamos saber calcular en qué dirección se va a mover en base a donde esté el jugador, utilizando la referencia a su transform, que tendrá la posición del mismo. Y bueno, pues vamos a comprobar. Lo que vamos a hacer va a ser que el enemigo se mueva hacia arriba y hacia abajo cuando el jugador se encuentre en la misma columna en la que está el enemigo. Bueno, voy a ejecutar. Bueno, ahora no me va a dejar porque he dejado esto con errores. Comento. A ver si me deja. Creo que no me va a dejar. Me dice que ya está definido por segunda vez el método start. Y eso que se me ha olvidado borrar estos métodos. Ahora sí, no da ningún error. Y voy a ejecutar para que veáis. La escena. Si el jugador
está... ¿Habéis visto que en cuanto he movido al jugador a donde estaba la comida, ha ganado tantos puntos de food? No lo tenemos aquí, no se ve. Que empezaba con 100, pero si activamos el modo debug podemos acceder a las variables privadas. Food, ¿habéis visto? Se le ha sumado 10, que es los 10 de la comida. Si el jugador se mueve aquí, ¿veis? La coge y se le suman 20. Así que eso funciona. Y bueno, vamos a modo normal, que me desvío de donde quiero ir. Si el jugador se encuentra en la misma columna, en la vertical, que el enemigo se va a mover un paso en la vertical hacia el jugador. Y si el jugador no está en la vertical, el enemigo se va a mover en horizontal, hacia donde esté el jugador. Evidentemente, aquí el enemigo hará para moverse, pero no puede porque está el muro. Pero si el enemigo estuviera aquí y el jugador estuviera aquí, el enemigo haría para moverse en horizontal acercándose al jugador. Así que ese va a ser el movimiento del enemigo. Si el personaje está en la vertical, se va a mover en vertical un paso hacia donde está el jugador. Y si el jugador no está en la vertical, ya he movido algo que no tenía que haber movido. Si no está en la vertical, la misma vertical que el enemigo se va a mover en la horizontal hacia donde esté el jugador. Si el jugador estuviera aquí, el enemigo... Vale, acabo de poner al jugador justo que toque la salida, entonces por eso ha terminado la escena. Pero bueno, si el jugador estuviera aquí, que no está en la vertical del enemigo, el enemigo se movería un paso hacia donde está el jugador. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en Move Enemy. Vamos a comprobar primero si el jugador está en la misma columna en la que está el enemigo que tiene este script. Eso lo vamos a hacer así. Vamos a hacer el valor absoluto de la posición del jugador en X, ya que vamos a mirar a ver si está en la misma columna y el movimiento en horizontal es la X. Le voy a restar pues mi posición en X, la posición del objeto que tenga este script, que será del enemigo. Transform.position.x. Fijaos, si la X del enemigo fuera igual que la X del jugador, es decir, si el enemigo, la X del enemigo fuera igual que la X del jugador, significa que están los dos, bueno, que el jugador está en su misma columna. Voy a quitar la ejecución. Pero ¿qué pasa? Como hacemos los movimientos con el Moving Object y no es exacto, ya que hacemos el movimiento que vaya moviendo hasta que la distancia al punto final sea muy pequeña, pero no exacta, pues tenemos que hacer la cuenta también igual. Si la diferencia entre la posición X del jugador y la posición X del enemigo es muy pequeña, y eso lo vamos a hacer así, si es menor que float.epsilon, pues significa que están en la misma columna. El valor absoluto es para que si esta resta da negativo, pues esto lo va a devolver en positivo. Y si es positivo, pues se va a quedar en positivo. La idea es que si la posición del jugador en X, restándole la posición del enemigo en X, si son más o menos iguales,
muy parecidas, por eso hacemos que si la resta entre las dos es un valor muy pequeño y este valor ya de por sí es muy pequeño, fijaos ahí el valor que tiene, 0.00000, un montón de ceros y luego un 1, pues entonces van a estar en la misma columna. Y si el enemigo está en la misma columna del jugador, el enemigo se va a mover en vertical, así que vamos a establecer la dirección en Y, se va a mover en vertical hacia donde está el jugador. Así que vamos a necesitar saber si el jugador está encima o debajo del enemigo. Entonces vamos a mirar target del transform del jugador .position.y. Para ver si está arriba o abajo vamos a usar el eje Y, que es el de la vertical. Si la posición en Y del jugador es mayor que la posición en Y del enemigo, si el jugador está por encima del enemigo, el enemigo tendrá que dar un salto, bueno, que moverse hacia arriba en la Y. Pues para que se mueva hacia arriba tenemos que darle un valor positivo. Y si no, pues le vamos a dar un valor negativo. Y así de sencillo. Ya lo siguiente es, si no, es decir, si esto estaba el jugador en la misma columna que el enemigo, pues se hace esto. Y si no, significa que el jugador no está en la misma columna que el enemigo. Así que el enemigo se va a mover en horizontal hacia el jugador. Pues para moverse en horizontal tiene que moverse en la X. Y aquí pues tenemos que mirar, igual que hemos hecho antes, si el jugador está a la izquierda o a la derecha. Es decir, si la posición del jugador en X es mayor que la posición en X del enemigo. Si es mayor, significa que el jugador está a la derecha y que el enemigo tiene que moverse a la derecha. Tiene que moverse una unidad positiva en la X. Y si no, tiene que moverse una unidad negativa, porque estará en la izquierda. Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos calculado la dirección a la que tiene que moverse el enemigo. Ahora simplemente tenemos que llamar al método attemptMove, pasándole la dirección en X y la dirección en Y. A ver por qué dice que no está asignada. Así que aquí vamos a tener que hacerlo, que definir las variables asignándoles un valor. Ahí me falta el punto y coma. Y ahora sí intentará moverse. Y bueno, como he dicho, este método será llamado desde el Game Manager, que será el que gestione el movimiento de todos los enemigos. Tendremos a todos los enemigos metidos en una lista de enemigos y cada vez que tengamos que mover los enemigos, el Game Manager irá recorriendo esa lista e irá diciéndole a cada enemigo que se mueva. Y ya nos queda, para terminar este script, este método, el onCan't.move. Este, si recordáis, se llamaba desde el movingObject. Se llamaba desde el movingObject cuando el intento de movimiento no se podía. En caso de que el enemigo no pueda moverse porque haya un objeto que pertenece al blocking layer delante, pues se le llamará al enemigo este método y se le pasará aquí el objeto que le está bloqueando el paso, el objeto que ocupa la posición en la que el enemigo iba a moverse. Entonces el único objeto con el que el enemigo va a interactuar va a ser el objeto del jugador. Así que aquí, este objeto, vamos a intentar acceder a el componente player, ya que el jugador tiene el componente player. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a obtener hit player con el getComponent. Accedemos al GameObject.getComponent y intentamos obtener el componente player.
Si lo tiene, significa que hitPlayer es distinto de null. Es decir, si el objeto que ha bloqueado el paso del movimiento del enemigo en su turno devuelve el componente player, ya que este componente solo lo tiene el jugador, significa que el jugador está en la casilla en la que el enemigo quería moverse. Y cuando ocurre eso, el enemigo lo que va a hacer va a ser quitarle tantos puntos de comida como player damage tenga. Así que vamos a usar esta variable. Y básicamente, ya que tenemos la referencia al script player, si hemos encontrado el componente player en el objeto que estaba bloqueando el paso del enemigo, pues lo que vamos a hacer va a ser decirle a ese componente que pierda comida. ¿Cuánta comida? Pues el daño que le hagamos al jugador. Si el enemigo, por ejemplo, voy a ejecutar para que veáis. Si el enemigo, por ejemplo, estuviera aquí, en su turno, como el jugador no está en la vertical, se movería en horizontal. ¿En horizontal hacia dónde? Hacia donde está el jugador. Así que intentaría moverse aquí en el muro. Intentaría moverse a donde está el muro. ¿Qué pasa? Que se ejecutará el método onCan'tMove. Pero en esta referencia que recibe como parámetro, tendrá la referencia de este objeto, el del muro. Intentará obtener el componente player, pero claro, el muro no lo tiene. Esto dará null. Entonces, si es distinto de null, pues no lo ha encontrado. Entonces la ejecución sigue por aquí. Esto no se ejecutaría. Esto solo se ejecuta cuando el enemigo ha intentado moverse a una casilla donde está el jugador. Entonces, cuando intenta moverse a la casilla donde está el jugador, al método se ejecutará el método onCan'tMove y aquí se le pasará la referencia al objeto jugador, a este objeto. Entonces, con esto obtendremos el componente player, o intentará obtenerlo, y claro, el jugador ya sí lo tiene. Entonces esa referencia se guardará en hitPlayer. Y ya como hitPlayer es distinto de null, es decir, tiene el valor de ese componente, pues se va a ejecutar esto. La referencia al jugador, que va a ser la referencia al componente player, se le llama el método loseFood, que lo que hace es decrementar el total de comida, tanta cantidad como se le pase por parámetro. Y básicamente así de sencillo ha quedado este script. Recordad que lo más complicado ya lo tenemos hecho en Moving Object. Y ya está, pues con esto hemos terminado este vídeo. Ya en el siguiente configuraremos el controlador de animación de los enemigos y completaremos el Game Manager para que mueva a todos los enemigos cuando les toque.